Isabella despertó con la sensación de que algo no estaba bien. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido del viento golpeando contra la ventana. A su lado, la cama estaba vacía. No era raro. Carlos siempre salía temprano para sus viajes de negocios. Al menos, eso era lo que ella creía. Bajó las escaleras en bata y encendió la cafetera. El aroma del café llenó la cocina mientras revisaba su móvil. Decenas de mensajes en los chats de las madres del colegio, promociones del supermercado y recordatorios del trabajo. Pero lo que más le llamó la atención fue el móvil de Carlos, olvidado en la mesa del comedor. Carlos nunca olvidaba su móvil. Dudó por un momento. ¿Mirar o no mirar? Sabía que revisar el teléfono de su esposo era una invasión a su privacidad, algo que nunca había hecho en sus 20 años de matrimonio. Pero su intuición le decía que algo andaba mal. El móvil vibró con una notificación. Un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Buenos días, amor. Los niños preguntan cuándo vendrás a casa. El corazón de Isabella se detuvo. Volvió a leer el mensaje. Su cerebro trató de darle una explicación lógica. ¿Un error? ¿Alguien que escribió al número equivocado? Pero algo en su interior sabía que no era así. Con manos temblorosas, desbloqueó el móvil. No había contraseña, lo que la sorprendió aún más. Carlos siempre protegía su privacidad. Abrió WhatsApp y buscó el número que había enviado el mensaje. No había foto de perfil, pero al abrir la conversación vio meses, incluso años de mensajes. Te extraño. No puedo esperar a verte este fin de semana. Los niños están emocionados, te han hecho un dibujo. Las palabras bailaban en la pantalla frente a ella. Carlos tenía otra familia. Sintió un nudo en el estómago, una ola de náuseas la golpeó de repente. Su esposo, el hombre con quien había compartido su vida, tenía una doble vida. Se llevó una mano a la boca, tratando de contener el sollozo que se formaba en su garganta. ¿Desde cuándo? ¿Cómo no lo había notado? ¿Cuántas veces se había quedado sola en casa con los niños mientras él viajaba por trabajo? Sintió que le faltaba el aire. Caminó hacia el sofá y se dejó caer. Sus ojos volvieron a la pantalla del móvil. Siguió leyendo. No puedo seguir así, Carlos. Quiero que estemos juntos de verdad. Dame más tiempo, amor. No quiero hacerle daño a Isabella ni a los niños. Pero te prometo que pronto lo resolveré. Isabella dejó caer el móvil. El aire parecía espeso. Quiso gritar, pero su cuerpo no respondía. Era como si todo a su alrededor se hubiera desmoronado en un segundo. El hombre con el que se casó, con el que tuvo hijos, con el que compartió su vida. Era un extraño. Respiró hondo. Sus hijos estaban en casa. No podía derrumbarse. No todavía. El día pasó en una neblina. Preparó el desayuno como si nada hubiera pasado. Sonrió a sus hijos mientras los llevaba al colegio y respondió correos del trabajo como si no hubiera leído la traición más grande de su vida esa mañana. Pero en su mente, las palabras seguían resonando. Dame más tiempo. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndole? Cuando los niños se acostaron, Isabella volvió a tomar el móvil de Carlos. Sabía que no debería seguir mirando, pero no podía detenerse. Fue a la galería de fotos. Allí estaban. Carlos, sonriendo con una mujer de cabello oscuro. Carlos, abrazando a dos niños pequeños. Carlos, en la sala de una casa que ella no conocía. Sus manos comenzaron a temblar. Las fotos tenían fechas. Iban desde hace más de 10 años. Una década de mentiras. Se cubrió el rostro con las manos. No podía seguir negándolo. Carlos no solo tenía un romance. Tenía a otra familia. De repente, el sonido de llaves en la puerta la hizo reaccionar. Carlos había vuelto. Se apresuró a dejar el móvil en su lugar y se levantó con dificultad. Sentía que su cuerpo pesaba toneladas. Hola, amor, dijo Carlos con su tono habitual, como si nada hubiera cambiado. Isabella lo miró fijamente. Por primera vez en su vida, lo vio como realmente era, un hombre con dos vidas, con dos hogares, con dos mujeres. Su estómago se revolvió. ¿Cómo estuvo tu viaje?, preguntó con voz neutra. Cansado, respondió él, dejando su maleta en el suelo. Necesito una ducha. Olvidaste tu móvil. Carlos se quedó quieto. ¿Sí? Qué raro. Su voz sonaba normal,
pero Isabella notó un leve nerviosismo en sus ojos. «Te llegó un mensaje». El silencio que siguió fue sepulcral. Carlos la miró fijamente, midiendo su expresión. «¿Lo viste?» Isabella sintió un nudo en la garganta, pero no bajó la mirada. «Sí». Carlos cerró los ojos por un momento. Luego suspiró y se pasó una mano por el cabello. «Isabella. No es lo que piensas». Ella rió amargamente. «¿No es lo que pienso? Entonces dime, Carlos, ¿cómo debo interpretar las fotos, los mensajes, los te amo y los te extraño?» Carlos no respondió. «¿Cuánto tiempo llevas con ella?», preguntó Isabella, su voz apenas un susurro. Él desvió la mirada. «Mucho tiempo». Su mundo se desmoronó. «¿Desde cuándo?». Carlos tragó saliva. 11 años. Isabella sintió que el suelo se abría bajo sus pies. 11 años, repitió, sin poder creerlo. Carlos intentó acercarse a ella, pero Isabella retrocedió. «No me toques». Él dejó caer los brazos. «No quería hacerte daño». Ella rió, una risa amarga y llena de dolor. «¿No querías hacerme daño? Me has mentido por más de una década. Has construido otra familia mientras yo creía en nuestro matrimonio». Carlos bajó la cabeza. Yo te amo, Isabella». «No», dijo ella con firmeza. «No sabes lo que significa amar». El silencio se instaló entre ellos. «¿Qué piensas hacer?», preguntó él, su voz apagada. Isabella lo miró con lágrimas en los ojos. «No lo sé». Y en el fondo, esa era la verdad. No sabía si debía callar para proteger a sus hijos. No sabía si debía enfrentarlo y destruir la ilusión de su familia. No sabía si era capaz de empezar de nuevo, sola. Pero sí sabía una cosa, nada volvería a ser igual. El silencio en la casa era sofocante. Carlos seguía de pie, mirándola, esperando que ella dijera algo más. Pero Isabella no tenía fuerzas para hablar. Sentía que su cuerpo no le respondía, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía despertar. «Voy a ducharme», dijo Carlos finalmente, con voz baja, como si esperara que ella lo detuviera. Pero Isabella no dijo nada. Solo se quedó allí, viendo cómo él subía las escaleras. Cuando escuchó el sonido del agua corriendo en la ducha, su cuerpo reaccionó. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza. Necesitaba aire. Salió de la casa en pijama, sin importarle el frío de la noche. Caminó por la calle desierta con la mente en blanco, sus pasos automáticos. Solo cuando llegó a la pequeña plaza del barrio se detuvo y se dejó caer en un banco. Su esposo tenía otra familia. Lo había escuchado de sus propios labios. 11 años. 11 años de mentiras, de excusas, de viajes de negocios falsos. Cada vez que él llegaba tarde, cada vez que decía estar en otra ciudad, en realidad estaba con ellos. Con su otra esposa. Con sus otros hijos. Se abrazó a sí misma, sintiendo como su pecho se cerraba. ¿Qué iba a hacer ahora? Cuando volvió a casa, Carlos ya estaba dormido. Isabella se quedó de pie en la puerta de la habitación, mirándolo. Por un momento, sintió la tentación de despertarlo y gritarle en la cara, exigirle explicaciones, pedirle que le dijera por qué. Pero no lo hizo. Sabía que no habría respuesta que pudiera aliviar su dolor. En lugar de eso, entró en el baño y cerró la puerta. Abrió el grifo del lavabo y dejó correr el agua mientras se miraba en el espejo. Se veía extraña, como si no reconociera a la mujer que tenía delante. Ojeras marcadas, el rostro pálido, los labios temblorosos. De repente, sintió la necesidad de hacer algo, cualquier cosa que la hiciera recuperar el control. Tomó el cepillo de dientes de Carlos y lo arrojó a la basura. Luego, fue al armario y sacó todas sus camisas, todas sus corbatas, y las lanzó al suelo. Quería hacerlas desaparecer. Quería borrar su presencia de la casa, como si eso pudiera borrar también el dolor. Pero no podía, porque la traición seguía ahí. Finalmente, se dejó caer en la cama, sin tocarlo. Por primera vez en años, se sintió como una extraña en su propia casa. Los días siguientes fueron un tormento. Carlos intentaba actuar con normalidad, como si nada hubiera pasado. Como si la noche en que confesó su engaño nunca hubiera ocurrido. «¿Cómo está el café?», le preguntó una mañana, como si fuera cualquier otro día. Isabella lo miró con incredulidad. «¿De verdad esperas que esto sea normal?», respondió con frialdad. Carlos suspiró y dejó la taza sobre la mesa. «No sé qué quieres que haga. Quiero que desaparezcas», escupió ella,
sintiendo la rabia subir por su garganta. Carlos apretó los labios. No puedo hacer eso. Isabella sintió ganas de romper algo, de gritar, de arrancarle la calma con la que hablaba. ¿Por qué?, exigió. ¿Por qué no puedes simplemente irte con tu otra familia? Carlos bajó la mirada. Porque te amo. Ella rió amargamente. ¿Llamas amor a lo que hiciste? ¿A engañarme durante más de una década? Carlos no respondió. Si realmente me amaras, nunca habrías hecho esto. El silencio entre ellos era insoportable. Isabella se levantó de la mesa y salió de la cocina, dejando su desayuno intacto. No tenía hambre. No tenía fuerzas. Los niños eran su única razón para mantenerse en pie. Cada mañana los llevaba al colegio, sonreía cuando la abrazaban y les ayudaba con los deberes. Pero por dentro, estaba destrozada. No podía contarles la verdad. No podía destruir su imagen de Carlos. Por las noches, cuando se quedaban dormidos, Isabella lloraba en silencio. Una noche, mientras estaba en la sala, su hermana Laura la llamó. Isa, ¿cómo estás? Por un segundo, Isabella quiso mentir, decir que todo estaba bien. Pero no pudo. Mal, susurró. No sé qué hacer. Laura no necesitó más para entender que algo iba muy mal. Voy a tu casa ahora mismo. No. No quiero que los niños escuchen nada. Entonces ven tú a la mía. Isabella dudó. No quería salir, pero al mismo tiempo, necesitaba desahogarse con alguien. Está bien. Laura vivía a solo 10 minutos en coche. Cuando Isabella llegó, su hermana ya le esperaba con una copa de vino y una manta en el sofá. Ahora dime qué pasó, dijo con suavidad. Isabella se derrumbó. Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con sollozos y respiraciones entrecortadas. Le contó todo. Los mensajes. Las fotos. La confesión de Carlos. Cuando terminó, Laura estaba pálida. Hijo de puta, susurró, con la mandíbula apretada. No puedo creerlo. Yo tampoco, murmuró Isabella. Laura tomó aire, tratando de calmarse. ¿Qué piensas hacer? Esa era la pregunta del millón. No lo sé, admitió Isabella. No quiero que los niños sufran. Pero no puedo seguir viviendo con él. ¿Por qué no lo echas de la casa? Isabella suspiró. Porque sé que si lo hago, se irá con ellos. Con su otra familia. Y los niños no entenderán por qué su padre desapareció de repente. Laura la miró con tristeza. No puedes quedarte con él solo por los niños. Lo sé. Entonces, ¿qué harás? Isabella bajó la mirada. Voy a tomarme un tiempo para pensarlo. Laura asintió, aunque su expresión dejaba claro que no estaba de acuerdo. Lo que sea que decidas, Isa, estoy contigo. Isabella le tomó la mano con fuerza. Gracias. Se quedó un rato más en casa de su hermana, disfrutando de la única compañía que le hacía sentir un poco menos sola. Pero cuando volvió a casa, Carlos la esperaba en la sala. ¿Dónde estabas?, preguntó en voz baja. Con Laura, ¿le contaste? Isabella lo miró fijamente. Sí. Carlos cerró los ojos y suspiró. ¿Qué te dijo? Que te eche de la casa. Carlos la observó en silencio. ¿Eso es lo que quieres? Isabella abrió la boca para decir que sí, para gritarle que desapareciera de su vida. Pero no lo hizo, porque en el fondo, no estaba lista para tomar esa decisión. No todavía. La casa se sentía cada vez más fría. No importaba cuánto sol entrara por las ventanas o cuántas veces intentara llenar los espacios con sonidos cotidianos. Desde que Isabella descubrió la verdad, su hogar ya no era un refugio, sino una prisión. Carlos y ella vivían en un limbo silencioso. Se cruzaban por los pasillos, compartían las comidas con los niños, pero no se dirigían la palabra más allá de lo necesario. Para los pequeños, todo parecía normal. Pero Isabella sentía que cada día se hundía más en la desesperación. Las noches eran las peores. Sabía que Carlos dormía en el sofá, pero aún así, no podía conciliar el sueño. A veces, se quedaba mirándolo desde la escalera, preguntándose si él pensaba en la mujer y los hijos que tenía en otro lugar. Una madrugada, incapaz de seguir en la cama, bajó a la cocina en busca de agua. Encontró a Carlos sentado en la oscuridad, con la cabeza entre las manos. No puedo seguir así, susurró él sin mirarla. Isabella sintió que su cuerpo se tensaba. ¿Qué quieres decir? Carlos levantó la vista, sus ojos oscuros reflejaban cansancio y culpa. Este silencio, esta distancia.
No podemos seguir viviendo en la misma casa como si fuéramos extraños. No somos extraños, Carlos, dijo Isabella con frialdad. Somos algo peor. Carlos cerró los ojos por un momento, como si sus palabras lo hubieran golpeado físicamente. Tienes razón, murmuró. Pero dime, Isa, ¿qué quieres que haga? Isabella sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. No lo sé, confesó. No sé qué es lo correcto. Carlos suspiró y se frotó el rostro con las manos. Deberíamos hablar sobre el divorcio. La palabra quedó flotando en el aire como una amenaza. Isabella sintió como su estómago se encogía. No porque no lo hubiera pensado, sino porque escucharlo en voz alta lo hacía más real. ¿Es eso lo que quieres?, preguntó ella con voz tensa. Carlos la miró con tristeza. No quiero perderte, Isa. Pero tampoco quiero seguir lastimándote. Las lágrimas quemaron los ojos de Isabella. Me perdiste hace 11 años, susurró. Los días siguientes fueron una agonía. Isabella no podía evitar preguntarse cómo sería su vida después del divorcio. ¿Cómo se lo dirían a los niños? ¿Cómo enfrentaría la soledad después de tantos años de matrimonio? La idea de compartir a sus hijos con Carlos le revolvía el estómago. Saber que habría días en los que ellos estarían con él, en la otra casa, con la otra mujer, con los otros hijos. Era insoportable. Laura la llamaba todos los días, tratando de hacerle entrar en razón. No puedes seguir viviendo así, Isa. Te estás destruyendo. No es tan fácil, murmuraba ella. Claro que lo es. Sabes lo que tienes que hacer. Solo necesitas reunir el valor para hacerlo. Valor. Esa palabra resonaba en su cabeza una y otra vez. Una tarde, Isabella decidió enfrentar la realidad. Llamó a un abogado. Quiero información sobre el proceso de divorcio, dijo con voz temblorosa. La mujer del otro lado de la línea le hizo varias preguntas. Isabella respondió como si estuviera en piloto automático, sin procesar del todo lo que decía. ¿Hay bienes en común? Sí. ¿Tienen hijos? Sí. ¿Quieren un divorcio de mutuo acuerdo o habrá disputa por la custodia? Esa pregunta la dejó helada. No lo sé, susurró. La abogada tomó aire. Lo mejor sería que hablaran antes de tomar una decisión. Si logran llegar a un acuerdo, el proceso será más sencillo. Isabella colgó y sintió ganas de vomitar. No estaba lista para esto. Esa noche, cuando los niños estaban dormidos, Carlos la encontró sentada en el comedor, con una copa de vino en la mano. Hablé con un abogado, dijo ella sin rodeos. Carlos parpadeó, sorprendido. ¿Y qué te dijo? Que lo mejor sería que llegáramos a un acuerdo. Carlos se pasó una mano por el cabello. ¿Y qué piensas tú? Isabella lo miró fijamente. Pienso que quiero que esto termine. Carlos apretó los labios. ¿Y los niños? Lo hablaremos cuando sea el momento. Se hizo un largo silencio. ¿Esto es definitivo?, preguntó él con voz ronca. Sí. Carlos asintió lentamente. Entonces lo haré fácil para ti. Me iré mañana. Isabella sintió un puñal en el pecho, pero no dijo nada. Carlos se giró y se dirigió a las escaleras. Justo antes de subir, se detuvo. Lo siento, Isa. De verdad. Ella cerró los ojos. Yo también lo siento. Esa noche, Carlos durmió en el sofá por última vez. Al día siguiente, se marchó. Y con él, los restos de la vida que Isabella creyó tener. El día que Carlos se marchó, la casa se sintió extrañamente vacía. A pesar de la rabia, del dolor, de la traición, Isabella no pudo evitar sentir un vacío que la ahogaba. No porque lo extrañara, sino porque la rutina de su vida se había desmoronado de golpe. Durante años, había compartido un hogar con un hombre que, sin que ella lo supiera, llevaba una doble vida. Ahora, enfrentarse a esa verdad significaba reconstruirse desde las cenizas. Los niños notaron el cambio de inmediato. ¿Dónde está papá?, preguntó el menor, Mateo, con sus grandes ojos inocentes. Isabella se quedó helada. No quería mentirles, pero tampoco podía soltarles la verdad de golpe. Papá y yo necesitamos un tiempo, respondió, acariciando su cabello. Mateo frunció el ceño. ¿Pero va a volver? El mayor, Samuel, de 12 años, entendió antes que su hermano. Se han separado, dijo en voz baja. Isabella sintió que su pecho se apretaba. Vamos a estar bien, prometió, aunque ni siquiera ella estaba segura de eso. Samuel la miró con seriedad. ¿Nos ha dejado por otra mujer? La pregunta cayó como un rayo. ¿Por qué dices eso?
escuché cosas en el colegio, dijo con frialdad. Algunos niños dicen que su papá tiene 2 familias. Isabella tragó saliva. No quiero que te preocupes por eso. Samuel la miró con dureza. Eso significa que es verdad. Mateo, que no entendía del todo lo que pasaba, miró a su madre con los ojos llenos de lágrimas. ¿Papá ya no nos quiere? Eso fue lo que la rompió. Se arrodilló frente a su hijo y lo abrazó con todas sus fuerzas. No, mi amor. Papá siempre te va a querer. No importa qué pase. Las palabras sonaban vacías incluso para ella. Carlos llamó esa noche. Quiero hablar con los niños. Isabella apretó el teléfono con fuerza. Mateo no quiere hablar contigo. Samuel tampoco. Carlos suspiró. Isabella, por favor. No, su voz tembló de rabia. Por años fuiste un padre modelo mientras llevabas una vida paralela. Ahora, de pronto, quieres que todo siga igual. Pero no funciona así, Carlos. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Voy a seguir siendo su padre. Isabella cerró los ojos. Ojalá lo hubieras pensado antes de destruir nuestra familia. Colgó antes de que él pudiera responder. Se dejó caer en el sofá, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. No iba a permitir que Carlos siguiera actuando como si nada hubiera pasado. El proceso de divorcio avanzó rápido. Carlos aceptó que la casa quedara para Isabella y los niños, aunque luchó por la custodia compartida. Quiero verlos, Isa. ¿Y los otros? ¿También los ves?, preguntó ella con veneno. Carlos desvió la mirada. Eso no tiene nada que ver. Isabella se rió sin humor. Por supuesto que tiene que ver, no puede ser padre de 2 familias sin que haya consecuencias. Aún así, al final, llegaron a un acuerdo. Carlos vería a los niños los fines de semana. Los días que ellos se iban con su padre, Isabella se sentía perdida. Sabía que estarían bien, pero la idea de que pasaran tiempo con la otra familia la atormentaba. Una noche, después de dejar a los niños con Carlos, Isabella se quedó en su habitación, sintiéndose vacía. Laura la llamó. Ven a mi casa. No tengo ganas de salir. No te estoy dando opción. Isabella suspiró, pero aceptó. Cuando llegó, su hermana la recibió con vino y helado. Vamos a brindar por tu nueva vida. Isabella arqueó una ceja. No tengo nada que celebrar. Laura le sonrió con picardía. Claro que sí. Estás libre de un mentiroso. Isabella tomó un sorbo de vino y dejó escapar una risa amarga. No sé cómo seguir adelante. Laura le tomó la mano. Paso a paso. Las semanas pasaron. Isabella comenzó a recuperar el control de su vida. Retomó su trabajo con más fuerza, salió con sus amigas, se permitió reír de nuevo. Pero el dolor aún estaba ahí. Una tarde, mientras hacía la compra, vio a Carlos con Marta y sus hijos. Se quedó paralizada. Carlos la vio también. Sus miradas se cruzaron por unos segundos. Marta le susurró algo a Carlos y él asintió. Se acercó a Isabella. Isa, no me hables. Carlos bajó la mirada. No quería que te enteraras así. Isabella soltó una risa amarga. ¿Así? ¿Después de 11 años? Carlos suspiró. Sé que no puedes perdonarme, pero no hay pero, Carlos. Tú elegiste esto. Marta se acercó, tomándolo del brazo. Vámonos, Carlos. Isabella la miró con desdén. ¿Sabes? Te lo regalo. Se giró y se marchó. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar. Los días siguientes al encuentro con Carlos y su otra familia fueron un torbellino de emociones para Isabella. Durante semanas había intentado mantenerse fuerte, enfocarse en sus hijos, en su trabajo, en reconstruirse. Pero verlos juntos, felices, como una familia legítima, había abierto una herida que aún no terminaba de cerrar. Por las noches, la imagen de Carlos junto a Marta y sus hijos se repetía en su cabeza. Le dolía, no porque aún lo amara, sino porque le demostraba que había sido reemplazada sin más. Que mientras ella luchaba por salir adelante, él ya tenía una vida completamente armada. Se preguntó si Marta había sabido de su existencia. Si alguna vez le había importado que Carlos tuviera esposa y otros hijos. Pero en el fondo, sabía que la respuesta no cambiaría nada. Los fines de semana que sus hijos pasaban con su padre eran los peores. No podía evitar imaginar cómo sería la escena en la otra casa. ¿Los niños jugarían juntos como si siempre hubieran sido hermanos? ¿Carlos se comportaría con Marta de la misma manera que lo hacía con ella antes? Cada vez que Mateo y Samuel volvían,
Isabella los observaba con detenimiento, temiendo que un día le dijeran que preferían quedarse allá. Pero eso nunca pasó. Una tarde, cuando Samuel regresó, cerró la puerta con fuerza y se dejó caer en el sofá con el ceño fruncido. «Odio ir a esa casa», dijo, cruzándose de brazos. Isabella sintió que su corazón se detenía. «¿Qué pasó?» El niño apretó los labios. «No me gusta estar con ellos. No me gusta su mujer. No me gusta cómo nos mira». Isabella tragó saliva. «¿Te trata mal?» Samuel dudó un segundo antes de responder. «No. Pero no es nuestra familia, mamá». Esas palabras fueron un alivio y al mismo tiempo una puñalada. Mateo, que escuchaba desde la cocina, intervino con su vocecita inocente. «No me gusta compartir a papá». Isabella sintió un nudo en la garganta, pero sonrió y los abrazó. «No tienen que ir si no quieren». Samuel suspiró. «Papá dice que quiere que lo intentemos. ¿Y ustedes, qué quieren?» Mateo se encogió de hombros, pero Samuel fue tajante. «Quiero que él regrese». Isabella sintió un dolor punzante en el pecho. «Eso no va a pasar, cariño». El niño apretó los dientes. «Entonces no quiero verlo más». Esa noche, Isabella llamó a Carlos. «Tenemos que hablar». Se encontraron en una cafetería al día siguiente. Carlos la observó con cautela mientras ella se sentaba frente a él. «¿Está todo bien con los niños?» «No», respondió Isabella sin rodeos. «¿No quieren ir a tu casa?» Carlos frunció el ceño. «¿Qué?» Samuel odia estar ahí. Mateo se siente incómodo. Carlos pasó una mano por su cabello, frustrado. «Isa, no puedo obligarlos a querer a Marta y a sus hijos, pues lo estás intentando». Carlos la miró con seriedad. «No quiero perderlos. Entonces deja de forzarlos a vivir en una mentira». Carlos suspiró. «No es una mentira. Para ellos lo es. Para ellos, la única familia que existía era esta. Lo que hiciste destruyó todo. Y ahora pretendes que se adapten como si nada». Carlos bajó la mirada. «No sé qué hacer». Isabella cruzó los brazos. «Dales tiempo. No los presiones». Carlos asintió lentamente. «Está bien». Isabella se levantó para irse, pero él la detuvo. «Isa». Ella se giró. Carlos la miró con algo que parecía nostalgia. «Nunca quise hacerte daño». Isabella sonrió con amargura. «Pero lo hiciste». Y se marchó sin mirar atrás. En los meses siguientes, Isabella empezó a sentir que la vida volvía a estabilizarse. Carlos dejó de insistir en que los niños pasaran tiempo con su otra familia. Samuel se mostró más tranquilo y Mateo dejó de hacer preguntas difíciles. Isabella empezó a salir más. Se reencontró con viejas amigas, se permitió reír y disfrutar de pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Una noche, Laura la convenció de salir a cenar. «Necesitas distraerte», dijo, arrastrándola fuera de casa. Fueron a un restaurante acogedor en el centro de la ciudad. Mientras comían, un hombre en la mesa de al lado no dejaba de mirarla. «Tienes un admirador», susurró Laura con una sonrisa. Isabella rodó los ojos. «No estoy para esas cosas. Tal vez sea hora de intentarlo». Isabella negó con la cabeza. Pero cuando el hombre se acercó y le sonrió, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el dolor no era lo único que dominaba su vida. Y eso, de alguna manera, era un comienzo. El hombre que se acercó aquella noche al restaurante era Gabriel, un viejo conocido de la universidad. No habían hablado en años, pero al parecer él había reconocido de inmediato. «No podía irme sin saludar», dijo con una sonrisa amable. Isabella sintió una punzada de nerviosismo. No recordaba la última vez que un hombre le sonreía de esa manera, con interés genuino, sin la sombra de la mentira detrás. Laura, siempre la más atrevida, tomó el control de la situación. «Isabella, este es Gabriel». «Gabriel, esta es mi hermana, una mujer maravillosa que merece una conversación agradable después de tanto drama». Isabella le lanzó una mirada asesina a su hermana, pero Gabriel solo rió. «Si te incomoda, me iré de inmediato». Ella negó con la cabeza. «No, está bien. ¿Quieres sentarte?» Laura se levantó con una sonrisa traviesa. «Yo las dejo. Tengo que hacer una llamada». Isabella la fulminó con la mirada, pero Gabriel solo sonrió y se sentó. «¿Cómo has estado todo este tiempo?», preguntó con genuino interés. Isabella tomó un sorbo de vino antes de responder. «Ha sido complicado». Gabriel asintió con comprensión. «Me enteré de lo de Carlos». Ella apretó los labios. «Todo el mundo lo sabe, no todo el mundo, pero algunos sí».
Madrid no es tan grande. Isabella suspiró. No quiero hablar de él. Gabriel sonrió. Entonces hablemos de otra cosa. ¿Sigues pintando? La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Pintando? Sí. En la universidad siempre te veía con un cuaderno de dibujo. Isabella parpadeó. Era cierto. Cuando era joven, antes de que el matrimonio y la rutina consumieran su vida, le encantaba dibujar. Pero con los años, lo había dejado de lado, como si aquella parte de ella hubiera quedado sepultada bajo las responsabilidades. No he pintado en mucho tiempo. Gabriel la miró con calidez. Deberías hacerlo. Te hacía feliz. Esas palabras la persiguieron durante días. Esa misma semana, cuando los niños estaban con Carlos, Isabella hizo algo que no hacía en años. Se detuvo en una tienda de arte y compró un lienzo, pinceles y pinturas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, se sentó frente al lienzo en blanco. Al principio, no supo qué hacer. Se quedó mirando la tela vacía, sintiéndose tonta por siquiera intentarlo. Pero entonces, con un suspiro, sumergió el pincel en la pintura y dejó que sus manos hicieran el resto. Perdió la noción del tiempo. Cuando terminó, el sol ya estaba saliendo. Miró su obra, un paisaje lleno de tonos cálidos, un amanecer tras una tormenta. Sonrió. Se sintió ligera por primera vez en mucho tiempo. Los meses pasaron. Isabella empezó a reconstruirse, no solo como madre, sino como mujer. Siguió pintando, encontró un nuevo sentido de propósito en su trabajo, y sobre todo, aprendió a vivir sin la sombra de Carlos en su vida. Los niños también mejoraron. Samuel ya no hablaba con rencor de su padre, aunque aún se mantenía distante. Mateo, por otro lado, empezó a aceptar la situación con más naturalidad. ¿Y Carlos? Bueno, Carlos seguía con su otra familia. A veces llamaba, intentaba hacer las cosas bien con los niños. Isabella nunca le impidió verlos, pero tampoco se esforzaba en facilitarle las cosas. Un día, él la llamó. ¿Podemos tomar un café? Ella frunció el ceño. ¿Para qué? Solo quiero hablar. Isabella dudó, pero aceptó. Se encontraron en la misma cafetería donde habían discutido por última vez. Carlos la miró con una mezcla de culpa y nostalgia. ¿Te ves bien? Ella sonrió con tranquilidad. Lo estoy. Carlos bajó la mirada. No sabes cuánto lo siento. Isabella suspiró. Carlos. No te odio. Pero tampoco te perdono. Él asintió lentamente. Lo entiendo. Hubo un largo silencio entre ellos. ¿Sigues viéndolo todo como un error?, preguntó ella. Carlos pensó por un momento. No. Ya no. Isabella sintió que algo dentro de ella se cerraba. Era la última pieza del rompecabezas. Se levantó y lo miró con serenidad. Te deseo lo mejor, Carlos. Pero ya no eres parte de mi vida. Y por primera vez, sintió que realmente lo decía en serio. Esa noche, Isabella llegó a casa, se sirvió una copa de vino y miró su última pintura. Era diferente. Un paisaje lleno de luz, sin rastros de tormenta. Sonrió. Había sobrevivido. Había sanado. Y por fin, después de tantos años perdidos, había encontrado su propio camino.